Bueno, pues buenos días para todos. Antes de empezar, quiero saber si hay alguien nuevo que nos acompaña hoy por primera vez, que pueda levantar su mano. Bienvenida, un gusto. Bienvenida ya, Dios los bendiga. Es muy chévere verles hoy por primera vez. Quiero que vayamos y busquen en la Biblia. Vamos a leer Marcos, capítulo 5. Y cuando lo tenga se puede levantar, se puede poner en pie. Marcos capítulo 5. Y vamos a leerlos todos juntos. Quiero que me acompañen, por favor. La palabra del Señor dice: Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba, dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo, aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, yo te doy gracias por este día de vida. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, como un remanente, Señor. Padre, sé tú en este momento, Señor, usa mi vida, unge mis labios, derrama de tu espíritu, Padre, para que no sea yo dando una cátedra, Padre, sino úsame, Padre. Aquí estoy yo, Señor, tu instrumento. Úsame, Señor, abre los ojos, abre los oídos, destapa los oídos de cada persona que está aquí, Señor, que pueda entender tu palabra con claridad, con sencillez, y que pueda vivir en libertad, Señor, y alabarte y dar testimonio de todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, para empezar, no vamos a empezar tan trágicos porque también voy a contar algo sobre el cáncer. Entonces no se asuste, no estaba planeado. Y he estado intentando recordar mucho acerca de cuando me empezaron a diagnosticar. Y creo que cuando yo empecé a recordar cómo había sido todo este proceso del cáncer, cómo empezó, pues
esta fue la palabra que me trajo el Señor a la mente. Y yo pensaba cuán importante es recordar. Y más siendo, pues, si digo que soy cristiano, ¿no? Y estuve mucho tiempo recordando este mes, el anterior, eh, cómo fue todo este proceso. Para los que no saben, pues es importante, creo que hay que dar contexto. En el 2022, justo en noviembre, para estas fechas, a mí me diagnosticaron con un cáncer, con un linfoma estadio 4, o sea, es lo más avanzado en cuanto al cáncer. Y yo estuve todo el tiempo recordando cómo fue ese inicio. Y estuve mucho tiempo pues, pensando esos síntomas que yo empecé a tener, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues fuera de los dolores físicos o de que yo estaba de esta manera, cómo yo estaba emocionalmente, cómo yo estaba con Dios. Y yo estaba intentando recordar y pensaba, es muy feo que no me acuerde. O sea, ¿cómo no me voy a acordar de los síntomas? ¿Cómo no me voy a acordar de cuando estaba enfermo? Si todo esto fue lo que dio paso a que pues se destapara la enfermedad, y es como, ¿verdad que tengo esto? Y uno de esos síntomas, pues mi mamá que está acá, cuando me empezaron ya a diagnosticar y estos síntomas fue que yo llegué a mi casa, yo antes andaba en una moto y llegué empapadísimo. Y yo me acosté y me levanté, pero no pude pararme de mi cama. Entonces yo estaba muy lleno de ira, yo estaba lleno de ira, yo tenía mucha ira. Y yo le decía a mi mamá, pero yo no entiendo por qué así. Yo le decía, pero ¿por qué así, Dios? ¿Por qué? Y golpeaba las paredes y me ponía muy rojo como de la ira, porque pues, claramente estaba cargado, estaba llenísimo de cosas y no entendía. Yo decía, pero si yo voy a la iglesia, si no entiendo. Y con esto que les digo, traigo a memoria lo que estábamos leyendo de Marcos, de el endemoniado. Aquí se encuentra, pues Jesús va llegando, dice que estaba en una barca, y él se baja, y lo primero que ve es a ese endemoniado, ¿no? Y el endemoniado también lo ve, y es como, no sé, pensaba yo de pronto son como, uy, como cuando usted te ve en una tienda y usted dice, no, yo no paso por aquí porque la vecina me va a ver, entonces mejor por este ladito. Y yo imaginaba algo así con este endemoniado. Claro, seguramente vio a Jesús y creo que uno sabe, ¿no? Cuando hay cierta autoridad o poder en alguien es como, a este sí yo le bajo la cabeza. Y estuve pensando también mucho acerca de estos síntomas o características que tiene este endemoniado. En Marcos 5 lo podemos ver en el versículo 2, para empezar, dice, y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Entonces, una primera característica que podemos ver es que este hombre tiene un espíritu impuro. Una primera característica. Y vuelvo yo y me pongo de ejemplo. Cuando me empezaron a diagnosticar, cuando me empezaron todos estos dolores, y yo cómo estaba con Dios, y yo cómo me sentía. ¿Será que yo sí estaba bien? ¿Será que yo sí estaba como a paces con el Señor? El versículo 3 dice, este hombre vivía entre sepulcros. Segunda característica, vive en los sepulcros. Pues un sepulcro, ya usted se puede imaginar, es oscuridad, muerte, tinieblas, todo lo oscuro que usted quiera pensar. Dice más adelante, y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Cuando yo leía este versículo me acordaba de ese momento que yo estaba con mi mamá y yo golpeaba la cama, o sea, yo estaba loco, estaba lleno de ira porque yo decía, ¿pero por qué? Yo decía, ¿pero por qué? No entiendo, no. O sea, yo le decía, ¿pero así?
O sea, así Dios, yo rebelándome contra Dios, ¿no? El versículo 4 dice, muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo. Esa es otra, ¿no? Yo decía, bueno, yo estuve pensando mucho tiempo y yo me dejo gobernar pues por Cristo. O sea, o antes de, él me dice, no, no vaya, y yo no. Como cuando uno va a salir y la mamá le dice a uno, no vaya, no vaya. Y uno, no, mamá, yo quiero ir, no vaya. Y usted llega a la casa mojado, no, me robaron, no, perdí esto. Creo que así es el Señor. Y yo me identificaba mucho con este endemoniado porque nos muestra, como les estaba compartiendo, las características. Son unas características o unos síntomas que son muy claros. O sea, dice que tenía un espíritu inmundo. Más adelante va a decir, pues le hago un spoiler ahí, que es una legión. Y para los que no, yo estuve por ahí googleando, estuve buscando en Google, y una legión es un ejército, es como un ejército de 3.000 o 6.000 hombres. O sea, imagínense lo que tenía este hombre encima para romper cadenas, para que nadie lo dominara. Eso es una locura, o sea, eso es mucho. Imagínense que eso esté dentro de uno, una legión. Y otra cosa que estuve pensando mucho es acerca de esas cadenas, ¿no? Dice que él rompía las cadenas. Y estuve pensando, ¿qué tan molesto es cargar una cadena? ¿Usted ha visto cuando amarran una bicicleta o algo con una cadena así oxidada? Eso tiene un sonido feísimo. Es incómodo, o sea, ese sonido realmente es molesto. Y las cadenas se oxidan y es difícil romper una cadena. Pesa, es difícil. Y yo decía, y yo ayer y estos días que estuve pensando en esta prédica, estuve pensando mucho, pero bueno, pues yo no tengo cadenas, ¿no? O sea, pues yo me revisaba y yo no, pues las mías no suenan. Pero estas cadenas que tiene este hombre seguramente son tanto visibles como no visibles para todo el mundo. Y usted puede decir, bueno, pero es que eso fue hace como 2000 años, pues ya nadie ahorita carga cadenas, no es que alguien saque una cadena del bolso. Nadie, ya nadie. Y yo decía, estas cadenas de ahora son más sutiles, pero no nos damos cuenta de cuáles son esas cadenas que nos mantienen así, como con una legión. ¿Cuántas veces nosotros tenemos miles de cosas y ni siquiera podemos dormir, ni siquiera podemos? Esa es una de nuestras legiones, que usted se acuesta y está pensando, no, y el recibo, no, ¿será que llegó bien? No, y usted ya se adelanta, ¿no? Ya, mañana en el trabajo yo creo que llego a esta hora, me registro, hago esta cosa, me levanto, listo. Y así andamos, pensando que pues nuestras cadenas, como no son visibles, como no pesan, entre comillas, porque claramente creo que para todos nuestras cadenas sí pesan, las cosas que nos cargan sí pesan, nos duelen. Y estuve pensando mucho, y bueno, y entonces hasta cuándo con esta enfermedad, en mi caso, o bueno, hasta cuándo estos síntomas, o bueno, cuándo se van, cuando yo pues digo, no, ya no quiero cargar más estas cadenas y continúo mi vida sin estar cargándome de cosas, sin estar diciendo, no, pero es que yo como intentándolo controlar todo. ¿Cuándo? Estuve pensando mucho, ¿y cuándo? ¿Y qué más tiene que pasar en mi vida para dejar de cargar esas cadenas que como este endemoniado tenía? Leamos el versículo 5. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él. Antes de eso, antes de seguir, quiero que miremos bien el 5, porque tiene también otras características. Dice que de día y de noche
andaba por los montes y los sepulcros. Dice que anda gritando y lastimándose con las piedras. Y yo pensando en esto que les compartí acerca de mi enfermedad, de lo que me habían diagnosticado, y yo decía, ¿cuántas veces yo no me ando gritando así en la cabeza? Pues yo no ando como un loco gritando, ¿no? Cada quien igual es rarito, entonces a mí no me miren mal porque todos somos raritos acá. Pero estuve pensando, bueno, pues yo creo que uno ya no ve a la gente gritando así como loca, o sea, ya usted... Y pensaba, ¿y cuántas veces usted en su mente no se anda saboteando todo el tiempo? Sin identidad, sin propiedad, saboteándose, mintiéndose, mintiéndole a los demás, en su mente. Y así andamos lo que usted quiera, hasta que usted quiera dejar que su mente sea transformada. Y estuve pensando mucho en eso, yo decía, por eso es esta porción de Marcos 5 y de ese endemoniado. Y es una primera parte, cómo nosotros nos llenamos de cosas, cómo nosotros nos dejamos cargar, cómo nosotros venimos cargados de cosas, ¿no? No es como que ya todos lleguen a Jesús y ya, no, yo estoy limpio. Yo, pues si así fuera, nos toca salirnos creo que a todos de acá. Y me dolía mucho este tema de que uno se lastima con piedras. Y es, ¿cómo así que este man se lastima con piedras? O sea, pues está loco. O sea, realmente este endemoniado, sí está endemoniado y está loco. Y yo pensaba, y bueno, ¿y uno cómo se lastima? ¿Y usted qué permite en su vida que deje que lo lastime, que anda cargando con eso todo el tiempo y es ahí llevando esa maleta, llevando esas cosas? Y yo pensaba como, al día de hoy puedo decir gracias, pero mientras todo ese proceso, creo que antes yo cargaba más de lo que podía. Y algo muy hermoso pues, que hace el Señor, lo podemos ver en el versículo 6 y 7, quiero que lo leamos. Pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él, y a voz en cuello le dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Esta porción le vuela a uno la cabeza. La primera parte ya vemos cómo está, nos hemos dado cuenta cómo está ese endemoniado, ¿no? Está cargadísimo de cosas. Pero él hace algo importante. Y lo que hace es que él va y corre hacia Jesús. Pero corre no en una actitud de, ay, ayúdame, ¿no? Por favor. Acá dice que a voz de cuello. O sea, imagínese cómo estaba gritándole este endemoniado y diciéndole, pero ¿qué tienes contra mí? ¿Qué tienes contra mí? Y yo decía, con mi enfermedad, yo recordaba mucho que yo estaba así. Yo le decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué Dios así? ¿Por qué tú me quieres así? Y bravo, incómodo, molesto, dolido. Y yo decía, yo, tu siervo, que me creía que escuchaba la palabra que hacía, cargado con mi maleta, llena de cosas. Ahora, y creo que puedo entenderlo y es, pero yo corría a Jesús y no corría a Jesús de la manera correcta. Y muchas veces uno corre a Jesús y no es de la manera correcta. Antes nos ponemos bravos, ¿no? Como que nos está soplando ahí en el oído. Es la A. La A no se ha metido. Es la B. Si usted quiere la B, pues marque la B. Pero él ya nos está diciendo. Es la A. Él nos está mostrando acá. Y quiero que leamos el versículo 8.
Y es que Jesús le había dicho, espíritu impuro, deja a este hombre. Aquí nos estamos dando cuenta qué es lo que quiere Jesús en nosotros. Nos quiere liberar. La prédica como título tiene viva en libertad. Y lo que Jesús hace acá es liberarnos. Lo que le está diciendo a este endemoniado es, deja a este hombre. Está hablando Jesús con el Espíritu. O sea, lo está liberando. Pero antes vemos la posición del endemoniado y es como, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? ¿Pero por qué? Y quiero que usted también piense cuántas veces nosotros, cargados de cosas, Jesús viene y se nos acerca y nosotros, no, hoy no, hoy no quiero, no hoy, mañana de pronto. O bravos, así como les compartía lo que yo hacía en mi vida y era, no, pero yo no quiero, o sea, yo no me quiero enfermar, ¿por qué a mí? Bravo, ¿no? Y es impresionante lo que Jesús quiere hacer, pero creo que uno es muy terco en general. O uno se hace como, no, todavía no, no, Dios, todavía. Yo siempre he pensado que, por ejemplo, Dios le hablaba a las viejitas. Yo decía, las viejitas están locas. Porque, o sea, uno escucha a esas señoras que oran y es como, pero Dios me dijo tal, pero yo vi. Es como, y uno las mira y uno, pero. Yo decía, ¿cuándo también a mí me tocará? Cuando sea viejito. Ojalá que no, ojalá que no. Y yo siempre decía, bueno, yo creo que eso es para las viejitas. Pero ya me he dado cuenta que no hay una edad. O sea, yo puedo desde los 15 años cargar con mi maleta de cosas y es como la depresión, la ansiedad, la tristeza, la pornografía, todas estas cosas que lo cargan a uno como adolescente y como joven. Y que si ya llega un momento es como antes se vuelven más grandes. Entonces, antes tenía una maletica así, pero ahora llevo 2 de equipaje. Y así voy cargando y voy andando. Y cuando llega el momento de que Jesús le dice, no, espere, deje las maletas. No, antes como que no tiene otra, no tiene una más grande. Y es impresionante la invitación del Señor que nos dice, deja a este hombre. ¿Sabe? Lo que Jesús quiere hacer es liberarnos. Y cómo nosotros nos ponemos contra Él y no, yo no quiero. ¿Contra mí? Hoy no. Quiero que leamos Mateo 11, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 28 hasta el 30. Dice, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Estas son palabras de Jesús también. Vengan a mí y descansen. Mi yugo es ligero. Mi carga es fácil. Pero no. Nosotros queremos la maleta pesada, ¿no? Parecemos como... Yo decía, uy, yo sí soy tonto. ¿Cuánto tiempo, no? Y aún así en la vida con Cristo, que hasta ahora mis ojos nuevamente, gracias a esta enfermedad, han sido abiertos. Y yo puedo decir, ¿cuánto tiempo tuve que esperar? ¿Cuánto tiempo tuve que pasar para poder ver todas estas cosas que Dios tiene para nosotros, ¿no? Leamos el versículo 9. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, me llamo Legión porque somos muchos.
Y el hombre le rogaba e insistía que no los mandara lejos de aquella región. Cerca del monte pasía un gran hato de cerdos, y todos los demonios le rogaron: envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Jesús se lo permitió, y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2000, y el hato se lanzó al lago por un despeñadero, y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió a ver qué era lo que había sucedido. En este punto ya nos podemos dar cuenta que este hombre es liberado y que esos demonios se van a unos cerdos. Y podemos ver otro aspecto bien importante, es cómo las personas que estaban cuidando estos cerdos huyen, o sea, se van. Y se van a contar todo lo que ha sucedido. Y claro, creo que para mucha gente, la gente se escandaliza cuando sabe que usted es cristiano o cuando algo ha pasado en su vida. Para la gente, las sanidades o los milagros o las cosas que suceden que solo vienen de Dios, pues la gente se escandaliza, la gente es como, ¿y este man que estaba endemoniado, cómo ahora está ahí? La gente seguramente mucha gente no puede entender o no puede ver con otros ojos todas estas bondades que están sucediendo. Leamos el versículo 15. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús y vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Este versículo me hacía pensar mucho cuando uno recibe de Cristo, ¿no? Cuando uno acepta y permite que Dios lo libere. Y hay cambios en la vida de cada uno de nosotros. O sea, yo creo que si usted empieza a recordar y dice, yo creo que yo era así, mi mamá puede dar fiel testimonio de cómo era yo antes, y yo antes era lleno de ira, a mí no me importaba nada, a pesar de que iba a la iglesia, ¿no? Yo andaba con mis cosas como, pues, ¿y esto qué? Y la gente se escandaliza mucho cuando sabe que usted es cristiano, cuando lo conocen a usted de toda la vida, y le dicen, uy, mi hermano, pero usted ¿qué? ¿En qué momento cambió? Si usted siempre era un gamín. Si usted siempre andaba así, y mejor dicho, ¿en qué momento? Más adelante nos vamos a dar cuenta de qué es lo que debemos hacer con nosotros, con nuestra vida, con esa liberación que permitimos, ¿no? Claro está que si usted no quiere ser liberado, pues bueno, pues siga cargando con sus maletas. Pero la invitación que yo quiero hacer hoy y que Dios, que el Hijo nos hace a nosotros es: permita y deje que Jesús lo libere. Jesús nos vino a libertar. Y es importante que cada uno de nosotros dejemos en nuestra vida que Él venga y nos liberte. Porque si nosotros no queremos, pues no va a pasar nada. Vamos a seguir igual. Nuestra vida va a ser igual. Y antes, como ya vemos, cada vez ya no va a ser una legión, sino de pronto hasta 2. Imagínese usted tener 3000 maletas. Si usted va a viajar en una flota y apenas lleva 2 y ya se siente como, uy, pero ¿en qué momento traje tantas, no? No sé si le ha pasado que usted va a acomodar las cosas en la flota y de repente, pero uy, ¿yo cuántas maletas traje? Si solo voy 2 días. Las mujeres sobre todo. Y así andamos por la vida. Entonces, hasta aquí quiero que hagamos un recuento de 1. Me gustaría que cada uno de ustedes allí y también se vaya sobre todo recordando todas esas cosas que lo cargan a uno. Todas esas cosas que Dios ha permitido en uno
para liberarnos. Y recordar, seguramente con dolor, con gratitud, con tristeza, con enojo, pero es muy importante recordar. Recordar de dónde nos ha sacado, recordar de dónde nos ha liberado, de dónde nos ha guardado nuestra vida de tantas cosas. Creo que como cristianos es muy importante recordar para no andar siguiendo, cargando más maletas. Es muy importante recordar. Como segundo paso, permita viva, experimente esa libertad que el Señor trae. Muchas veces nosotros somos como robots. Venimos a la iglesia, ay sí hermano, ¿cómo estás? Ni siquiera el nombre, porque hacemos la clásica, uy hermano, ¿cómo está? Ni siquiera el nombre. Y creo que hay que experimentar y vivir esa libertad. Ya vamos a ver qué es lo que debería hacer uno cuando Dios lo liberta. Cuando uno permite que Dios ven, yo me quiero ir contigo, pero ayúdame. ¿Qué tengo que hacer ahora que soy libre? Leamos el versículo 16. Luego, los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y los cerdos, desde el 15. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús y vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Luego, los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos, se lo contaron a los demás. Con este versículo 15 me gustaría también, este mes en la iglesia se ha hablado acerca del bautismo y la importancia de arrepentirse, la importancia de morir para resucitar con Él. Por eso era que yo les mencionaba acerca de la importancia de recordar. Creo que cuando se toma el paso del bautismo, antes de eso usted puede recordar todo lo que el Señor ha hecho en su vida y todo lo malo que va a dejar para una nueva vida. Usted se sumerge y la palabra dice que todo eso queda en el fondo del mar. Todo eso se echaba en el fondo del mar. Pero cuando usted sale nuevo. Y es una invitación también, pues aprovecho, para que usted, si toma la decisión de bautizarse, también recuerde todas estas bondades y toda esta libertad que Dios tiene para cada uno de ustedes. O sea, no es que yo me bautizo y entonces yo tengo una lista y en esta lista digo, listo, ya, bautismo, ya, ¿qué sigue? Sino es hacerlo como conscientemente, ¿no? Y decir, yo quiero que seas tú quien me liberte, quien obre en mí. Eso es lo que yo quiero. Si usted realmente toma esa decisión y quiere empezar a vivir con Él y para Él, pues bautícese. Acá podemos ver cómo este endemoniado, cómo Jesús lo deja, ¿no? Porque a veces nosotros también nos da mucho temor de, bueno, yo le entrego a mi vida a Jesús ¿y qué? Pues no hay un cheque, ¿no? No hay como, en el contrato no dice, si usted se enferma, le pagamos. Si usted queda 2 meses sin trabajo, ahí le llega un mercado, tranquilo. Y usted quiere una garantía. Acá la garantía que le hace endemoniado, dice que lo deja vestido, lo lava. Y usted piensa, bueno, pues un vestido. Pero un vestido, yo cuando tuve la anterior oportunidad de predicar les contaba acerca de ese vestido, ¿no? Y la importancia. Ahorita estamos en diciembre y yo creo que usted ya está pensando en qué le va a comprar a su hijo, en qué se va a comprar a usted, en qué tenis va a usar usted ese día, si quiere de blanco, si quiere de negro. Usted ya está pensando en todo. Y mire la garantía que nos da el Señor, nos lava, nos limpia. O sea, el Señor no lo deja y le dice, mire, usted estaba así, no lo señala. No le dice, mire, aquí estaban mire sus trapos, lléveselos. Él no le dice eso, lo lava. Dice que lo deja en su sano juicio. Y más adelante va a decir que la gente que tuvieron miedo, claro, la gente se escandaliza cuando lo ve a usted así limpio.
¿Usted ora? ¿Usted ora por los alimentos? Yo no sé si alguno ha tenido la oportunidad de orar en el almuerzo, en el momento del trabajo. Usted sale y lleva su coca o compra su almuerzo y usted, ¿oro o no oro? Esa es una pregunta. O sea, usted está con todos sus amigos de la oficina, del trabajo, los compañeros del colegio, de la universidad, y están ahí todos tranquilos, están compartiendo, parchando, y la pregunta que usted hace, ¿oro o no oro? Pero es que si Dios ya nos ha libertado, ¿por qué tendríamos miedo de orar? ¿Cuál es el miedo? El miedo no proviene del Señor. ¿Por qué miedo a decir gracias Dios? Amén. Al menos, ¿no? Pero está en su mente, oro o no oro. Y están hablando de un tema así, oro o no oro. No más con ese tipo de cosas. Si Dios ya nos ha libertado, ¿por qué tenemos miedo a orar? Esa es una de las cosas que también quiero invitarlos y es nuestra identidad. Cuando Dios nos libera, ya somos sus hijos. ¿Y por qué tenemos miedo? ¿Y por qué tenemos temor? Si Él ya nos liberó, si Él no nos está acusando todo el tiempo y nos está yendo, pero mire sus trapos. No es como en la casa, ¿no? Usted deja una chaqueta botada en el sofá. Deje una chaqueta botada en el sofá y verá. Pero es que Cristo no es así, Cristo nos liberta. Y no nos está acusando todo el tiempo, nos está, ay, pero otra vez la chaqueta, mire, y se la bota. ¿No? Y claro, la gente se escandaliza cuando usted empieza a actuar como corresponde, a vivir en libertad, que a eso nos ha llamado el Señor. Pero no es que ahora haga lo que quiera, ya lo había explicado en la prédica anterior. Es cuide esa libertad, no cargue más cosas. ¿Para qué cargar más cosas? Yo creo que si uno piensa hasta hoy, yo creo que uno igual sigue cargado todo el tiempo. Es como, ¿pero cuándo? ¿Cuándo el panorama va a dejar de ser blanco y negro? Es importante que si nosotros el Señor ya nos liberó, pues ya, caminemos hacia adelante. Dejemos de cargar las cosas que no nos corresponden. A veces ni siquiera llevamos la nuestra, ¿no? Nuestra propia maleta, sino la del vecino. Ah, ¿usted también tiene un problema? Camine, vamos los dos. Yo le ayudo, otro. Y usted se va encontrando así por la vida. Y ni siquiera ha solucionado sus problemas. Ni siquiera ha permitido que el Señor lo liberte a usted. Sigamos con el versículo 16. Luego, los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos, se lo contaron a los demás. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Aquí podemos ver también cómo la gente se escandaliza con Jesús. Como, uy, este man, pero esos cerdos, yo me imagino debe ser una locura. Ver unos cerdos así, tirándose. O sea, y no eran 2,000. Eso es un montón. Versículo 18. Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Aquí podemos ver, ya podemos ir atando esta trenza que llevábamos, ya podemos ir a... Una primera parte es recordar. Otra segunda parte es cómo Dios nos quiere liberar. ¿Y cuál es nuestra posición? ¿Queremos ser libres o queremos todavía ser esclavos y cargar con más maletas? Dios nos libera. Otra tercera parte es, bueno, y ahora estábamos hablando, ¿no? Y ya tengo mi libertad, ¿y ahora qué hago? Acá vamos a ver. La palabra es muy clara, solo que a veces uno se hace ahí el cabeza dura. Dice, cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado, le rogó que lo dejara estar con él. Aquí podemos ver la gratitud de este hombre, o sea, realmente el hombre seguramente descansó porque se quería ir con él. O sea, yo creo que cuando usted, no sé por qué estoy poniendo tantos ejemplos de trabajo, pero usted está en el trabajo y el jefe lo deja salir temprano. Usted, uy, gracias, jefe. Ay, los favores que quiera. Con el jefe de aquí, sí nos vamos. Con el jefe, ay, jefe. ¿Horas extras? Bueno, lo que quiera. Y con el jefe, y con el que nos libertó, y con el que nos dio la vida. A ese sí no.
Solo 2 horitas de culto y ya. Ni siquiera las 2 horas, ¿no? Como dedicadas al Señor. Ni siquiera podemos ser libres en la iglesia. Con los jefes de acá, no, con eso sí, ay jefe, todos, horas extras, todo lo que quiera. Pero con el que nos está llamando a libertarnos y es como, no. No, es que hoy tengo un compromiso. No, es que, no, vigilia, no. Yo quiero ir a ver Netflix. ¿Cuál vigilia? Pero es que Dios nos libertó. O sea, Él nos compró con su vida. Y no es como el jefe. Ay, acuérdese que el viernes salió temprano. Hasta las 8. Sí, señor. ¿Y con Cristo? No. ¿Hasta las 8? Chao. ¿Vigilia? No. ¿Alabanza? No. Acá ya nos está dando muchas pistas de lo que está haciendo este ex endemoniado y le ruega. Versículo 19 dice, pero Jesús, en vez de permitírselo, quiere decir que le dijo, no se monta en este barco. Le dijo, vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. Esto, cuando yo leí esto, yo dije, ahora entiendo para qué el cáncer. Claro, Jesús me libertó. Era importante que Él me libertara. O sea, yo iba a la iglesia. Yo les comparto esto porque para mí hasta ahora yo tuve todas las quimioterapias el año pasado. Y a partir de eso mis ojos fueron abiertos. O sea, yo iba a la iglesia hace como 10 años y yo iba allá. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan. Juan o no, listo. Pero mis ojos no habían sido abiertos. Yo no había permitido que Jesús me liberara. No lo quería. Pero hoy puedo decir que gracias a una enfermedad, el Señor me libertó. Pero porque uno lo permite. Si usted no lo permite, pues cargue su maleta. Y ahora, como lo estábamos diciendo, y bueno, ya tengo la libertad, ¿no? Mejor dicho, ya. Y esta parte me conmovió demasiado porque, ¿qué dice? Ve a tu casa, en otras versiones que dice, ve a los tuyos, con tu familia, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Y yo pensaba, a uno le dicen, no, hay una misión en China, es que la gente en China, no. En Estados Unidos, no, me voy. Pero no basta con abrir la puerta del cuarto y hay que tener misericordia ese día para con su mamá, para con su familia, los que no conocen. Y muchas veces, ¿qué hace uno con esa libertad? Uno dice, no, esa libertad sí, no, solo para mí. O sea, hasta tacaños, ¿no? Como envidiosos nosotros. Pero acá dice, ve a los tuyos, a tu familia, y compárteles cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Entonces, al día de hoy, por eso les contaba lo del cáncer y puedo entender. Y bueno, ¿y yo qué hago con mi vida ahora? Que ni siquiera me pertenece, porque si a mí me da algo, ya, bueno, Dios. Ni siquiera o sea, ya entendí que mi vida ni siquiera me pertenece. Y la pregunta sería, ¿y yo qué estoy haciendo con esa libertad? ¿Voy a mi familia? ¿Voy aunque sea a mi amigo? Oiga, venga, oramos por los alimentos porque hay que dar gracias. Pues no tiene que dar por todo el mundo y por China y Japón y las bombas. ¿No? Gracias, Dios. ¿Doy testimonio de eso? ¿Comparto esa libertad o me la guardo? Y no dejo que nadie más, nadie más. Creo que ese también es el llamado para cada uno de los otros. Y el ejemplo de lo que hace este ex endemoniado, y es que ahora con su libertad, ¿qué hace? Se quiere ir con el que pagó la fianza. ¿Y nosotros? ¿Será que estamos dispuestos a irnos con el Señor o estamos esperando a Dios? Así, es que uno es muy tonto. Dios, este negocio y ya. Y ya. Permíteme este negocio y ya. ¿Sabe qué es lo mejor de todo? Que Dios le permite ese negocio.
pero usted no cumple, o uno no cumple. Dios lo bendice. Y Dios, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser libre? ¿Hasta cuándo? Permita. Ya nos estamos dando cuenta de la garantía. Nos lava, nos sana, nos deja en sano juicio, nos va a respaldar. ¿Y hasta cuándo nosotros le vamos a entregar la vida al Señor y vamos a decir, quiero vivir en libertad? Es que no, yo muchas veces pensaba, pero es que me da hasta pena levantar las manos. Entonces no soy libre ni siquiera para adorar. Así, todo el tiempo así parado en el culto. Entonces no he recibido esa libertad. Y esa es la invitación para cada uno de ustedes. Aquí, para ir cerrando, el versículo 20 dice, el hombre se fue y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Y todos se quedaban asombrados. Este ex endemoniado lo que hizo fue y habló. Y uno muchas veces piensa, no, pero es que a mí me da pena, no. Dice que la gente se quedaba asombrada. Dios siempre nos va a respaldar. Ese es el miedo de uno, no, pero yo cómo voy a hacer esto si yo es que... Y aquí podemos ver lo que hizo el endemoniado fue obedecer. Dijo, listo, tú quieres que yo haga esto y voy con mi familia y voy a los demás y tengo misericordia de los demás. Listo, yo voy. Eso es lo que debemos hacer con la libertad. Ya para cerrar, uno, permita y viva en libertad. Como segundo, haga lo que hizo este endemoniado. Vaya a su familia, a los suyos, a sus primos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus abuelos y compártales lo que el Señor ha hecho en su vida. Muy seguramente de pronto no fue un cáncer, pero seguramente cada una de las personas que está aquí tiene un testimonio y puede decir, esta vez Dios me salvó porque, no sé, no me robaron. No, yo vi que venían y no me hicieron nada. Vamos, hay que ir a los demás y compartir esa palabra. No seamos envidiosos con esa libertad que el Señor nos ha dado. Y como tercero, recuerde que usted ya fue libre y no cargue más maletas. Suelte esas maletas. Permita. Si quiere ahorita, quiere gritar, quiere llorar, quiere alzar sus manos de la manera que el Señor le ponga. No tenga miedo, no tenga temor. Eso no viene del Señor. El miedo, el temor, la angustia, eso no proviene del Señor. El Señor nos ha llamado a ser libres, a compartir el Evangelio. Eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Y cuide su libertad sobre todo. No vuelva a cargar con esas maletas. Padre, yo te doy gracias